En el almuerzo, mi hijo dijo que yo tenía una semana para encontrar otro lugar. Negociamos la casa, dijo mientras cortaba el pollo que yo había preparado. Te vas. Ivana, mi nuera, sonrió desde su silla y agregó con voz suave que 7 días era tiempo suficiente. Que comprendiera que ellos necesitaban el espacio. Yo estaba sirviendo el arroz cuando las palabras cayeron sobre la mesa. Así, sin aviso. Como quien comenta el clima o pide la sal. Ezequiel ni siquiera me miró a los ojos. Tenía el tenedor en la mano, comiendo tranquilo en la casa que yo había pagado durante 30 años, y me informó que ya no era bienvenida. Recuerdo que mis dedos se quedaron congelados sobre la fuente. No podía moverme. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Mi hijo, el niño al que había cargado en mis brazos cuando tuvo fiebre a los 3 años, el muchacho que lloró en mi regazo cuando lo dejó su primera novia, el hombre al que ayudé a pagar su universidad trabajando dobles turnos en la fábrica, ese hombre me estaba echando de mi propia casa. 7 días. Una semana para desaparecer de la vida que había construido ladrillo por ladrillo. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada. Pregunté si era una broma. Ezequiel finalmente me miró y en sus ojos no había nada. Ni culpa, ni dolor, ni siquiera incomodidad. Solo una frialdad que me atravesó el pecho. Dijo que no era broma. Que había firmado papeles. Que el trato estaba hecho. Que yo debía entenderlo, que ellos tenían planes, una familia que construir, inversiones que hacer. Ivana tocó la mano de Ezequiel con esa delicadeza falsa que usa cuando quiere parecer la esposa perfecta. Esa delicadeza que había aprendido a temer en los últimos años sin saber exactamente por qué. Ahora lo sabía. Ella añadió que por supuesto podíamos hablar de los detalles después. Que no querían que fuera traumático para mí. Pero que sí, definitivamente, 7 días era suficiente para que yo encontrara algo pequeño, algo apropiado para una mujer de mi edad. Algo donde yo pudiera estar tranquila sin ser una carga para nadie. Una carga. Esa palabra cayó sobre la mesa como un plato roto. Me levanté sin decir nada. Dejé la fuente de arroz a medio servir. Caminé hacia mi habitación con las piernas temblando, sintiendo sus miradas en mi espalda. Escuché a Ivana susurrar algo y a Ezequiel responder con un tono casual, como si acabaran de resolver un problema menor. Luego el sonido de los tenedores contra los platos. Siguieron cenando. Siguieron comiendo la comida que yo había preparado, en la mesa que yo había comprado, como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. No lloré. Todavía no. Solo me quedé ahí, mirando las paredes que había pintado de color crema hacía 10 años, las cortinas que había cosido yo misma, la foto de Ezequiel de niño en su graduación de primaria. Todo parecía tan real y tan falso al mismo tiempo. Esperé escuchar que tocaran mi puerta. Que Ezequiel viniera a decirme que había sido un error, que se había dejado llevar, que lo sentía. Esperé durante 1 hora. 2. 3. Nadie vino. A las 9 de la noche escuché el auto arrancando. Salí de mi cuarto y la casa estaba vacía. Habían dejado los platos sucios en la mesa. La comida a medio terminar. Las luces encendidas. Se habían ido sin siquiera despedirse, dejándome sola con el eco de sus palabras y la certeza demoledora de que esto no era un malentendido. Era intencional. Me acerqué a la mesa y vi algo que me heló la sangre. Sobre mi silla, doblado con cuidado, había un papel. Lo tomé con manos temblorosas. Era una nota impresa, formal, fría. Un recordatorio de que el plazo comenzaba hoy, domingo. Que para el próximo domingo yo debía haber desocupado completamente la propiedad. Que cualquier pertenencia que dejara sería considerada abandonada. Firmado por Ezequiel Chávez y avalado por un tal Augusto Nava, aparentemente su abogado. Mi hijo había traído un abogado a esto. Dejé caer el papel y caminé por la casa vacía. Cada rincón me gritaba recuerdos. El sofá donde amamanté a Ezequiel durante meses de desvelo. La cocina donde le enseñé a hacer su comida favorita cuando tenía 12 años. El jardín que planté con mis propias manos, flor por flor, mientras él jugaba con sus carritos de juguete. Todo estaba aquí. Todo era mío. Y ahora me decían que nada de esto me pertenecía. Fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la escritura de la casa.
La casa que compré en 1995, con el dinero que ahorré trabajando en la fábrica textil durante 11 años. La casa por la que pagué cada mensualidad religiosamente, sin fallar un solo mes, incluso cuando Ezequiel necesitaba libros para la escuela o cuando su padre nos dejó y tuve que hacer frente a todo sola. La casa que estaba completamente pagada desde hacía 7 años. Leí mi nombre en el documento. Fátima Chávez. Propietaria legítima. Ezequiel me había mentido. No había vendido nada. No podía. La casa estaba a mi nombre. Entonces, ¿qué era todo esto? ¿Qué estaba planeando? ¿Por qué la farsa? ¿Por qué la crueldad? Me senté en el borde de la cama con la escritura en las manos, y finalmente las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza solamente. Eran lágrimas de rabia, de incredulidad, de traición tan profunda que me dolía respirar. Lloré por la madre que fui, por los sacrificios que hice, por las noches sin dormir, por los sueños que dejé morir para que él pudiera cumplir los suyos. Lloré por cada abrazo que le di creyendo que significaba algo, por cada te quiero mamá que ahora sonaba hueco en mi memoria. Pero sobre todo lloré porque sabía, con una claridad terrible, que esto no había comenzado hoy. Esto venía construyéndose durante meses, quizás años, y yo había estado demasiado ciega, demasiado confiada, demasiado enamorada de la idea de ser su madre como para verlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada conversación reciente con Ezequiel, cada visita, cada llamada, buscando las señales que debía haber visto. Y las encontré. Todas estaban ahí, claras como el agua. Yo simplemente no había querido mirarlas de frente. 3 meses atrás, Ezequiel canceló mi cumpleaños. Me llamó la mañana del sábado, 2 horas antes de la hora acordada, para decirme que Miriam, mi nieta, había amanecido con fiebre. Que lo sentía mucho. Que no podían venir. Yo había estado cocinando desde las 5 de la mañana. Había hecho su pastel favorito, el de 3 leches que le encantaba desde niño. Había preparado tamales, arroz, frijoles, todo lo que él siempre pedía cuando venía a visitarme. Colgué el teléfono y me quedé mirando la mesa puesta para 4 personas. Los platos que había sacado de la vitrina, los que usaba solo en ocasiones especiales. Las servilletas de tela dobladas con cuidado. El centro de mesa con flores frescas que había comprado el día anterior. Todo listo. Todo vacío. No comí nada ese día. Guardé la comida en el refrigerador y me senté sola en la sala, mirando el reloj avanzar. 62 años. Los cumplí sola, tratando de convencerme de que era comprensible. Que los niños se enferman. Que estas cosas pasan. 2 días después vi las fotos en Facebook. Ivana había publicado una serie de imágenes de ese mismo sábado. Ezequiel, ella y Miriam en un parque de diversiones. Miriam montada en los juegos mecánicos, sonriendo con algodón de azúcar en las manos. La hora de la publicación decía 3 de la tarde. Exactamente la hora en que deberían haber estado en mi casa cantando las mañanitas. Miriam no estaba enferma. Nunca lo estuvo. Me quedé viendo esas fotos durante horas. Amplié cada imagen buscando alguna explicación. Tal vez había sido un plan de último minuto. Tal vez el parque estaba cerca de mi casa y después vendrían. Inventé 1000 excusas en mi cabeza hasta que ya no pude seguir mintiéndome. Ellos habían elegido el parque. Me habían mentido a mí. Le marqué a Ezequiel esa noche. Tardó en contestar. Cuando lo hizo, sonaba distraído. Le pregunté cómo estaba Miriam, si ya se sentía mejor. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego dijo que sí, que ya estaba mejor, que había sido algo pasajero. Gracias por preguntar, mamá, dijo antes de colgar rápido. No mencioné las fotos. No lo enfrenté. Tragué el dolor y dejé que se quedara ahí, pesado en mi estómago, diciéndome que tal vez había malinterpretado todo. Pero no había malinterpretado nada. Un mes antes de eso, habían organizado una cena familiar sin avisarme. Me enteré por Samara, la hermana de Ivana, que vino a la casa a dejar unas cajas que Ezequiel había pedido guardar en mi garaje. Samara mencionó casualmente lo bien que la habían pasado en la cena del martes. Qué rico había cocinado Ivana. Qué elegante estaba todo. Yo no sabía nada de ninguna cena del martes. Le pregunté de qué hablaba.
Samara se quedó callada, como si hubiera dicho algo indebido. Luego intentó arreglarlo diciendo que seguramente me había confundido de fecha, que a veces estas cosas pasan. Pero sus ojos me decían la verdad. No me habían invitado. Habían hecho una reunión familiar completa, con mis parientes, con Miriam, y yo no estaba incluida. Cuando Samara se fue, llamé a Ezequiel. Le pregunté directo si habían tenido una cena familiar. Él vaciló. Luego dijo que había sido algo muy pequeño, muy informal, que no quiso molestarme porque sabía que yo trabajaba mucho y necesitaba descansar. Que había sido de último momento. Que la próxima vez me avisaría. Pero no hubo próxima vez. O si la hubo, tampoco me enteré. Después de eso empecé a notar un patrón. Las visitas de Ezequiel se fueron espaciando. Antes venía cada semana. Luego cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego casi nunca. Siempre con excusas razonables. Mucho trabajo. Miriam tenía actividades. Ivana no se sentía bien. El tráfico estaba imposible. Las llamadas también cambiaron. Antes me llamaba para preguntarme cómo estaba, qué había hecho en el día, si necesitaba algo. Esas llamadas fueron desapareciendo. Cuando yo lo llamaba, casi nunca contestaba. Y cuando lo hacía, la conversación duraba menos de 2 minutos. Estoy ocupado, mamá. Te llamo luego. Luego nunca llegaba. Intenté visitarlos en su departamento. Manejé 40 minutos hasta allá con un tupper lleno de las enchiladas que a Ezequiel le gustaban. Toqué el timbre. Nadie abrió. Toqué varias veces. Silencio. Llamé por teléfono. Ezequiel contestó después de varios tonos. ¿Dónde estás, mamá?, preguntó. En tu puerta, respondí. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo que estaban fuera, que debía haberle avisado antes de venir. Pero yo alcancé a escuchar la televisión de fondo. El sonido de Miriam jugando. Estaban adentro. Simplemente no querían abrirme. Dejé el tupper en la puerta y me fui con las manos vacías y el corazón roto. Semanas después, Ezequiel pasó por mi casa solo para recoger unas herramientas que había dejado guardadas. No se quedó a tomar café. No preguntó cómo estaba. Entró, buscó lo que necesitaba en el garaje y se fue. 15 minutos. Eso fue todo. Le pregunté si todo estaba bien entre nosotros. Si había hecho algo que lo molestara. Me miró confundido, como si la pregunta no tuviera sentido. No, mamá, todo está bien, dijo. Solo estoy ocupado. Ya sabes cómo es. Y se fue. Yo sabía que algo estaba mal. Pero seguí justificándolo. Seguí diciéndome que era normal. Que los hijos crecen. Que hacen sus vidas. Que yo no podía esperar que siguiera siendo el niño que me contaba todo. Tenía que darle espacio. Tenía que entender. Pero había una diferencia entre darle espacio y ser borrada. En Navidad me prometió que pasaríamos el día juntos. Compré regalos para Miriam con el dinero que había ahorrado durante meses. Preparé la cena navideña completa. Puse el árbol que habíamos decorado juntos durante años. Esperé. Ezequiel llegó a las 9 de la noche, 3 horas tarde, solo para dejar los regalos que yo había comprado. Ivana y Miriam se quedaron en el auto. Ni siquiera bajaron a saludarme. Ezequiel entró rápido, dejó los paquetes y dijo que tenían otra cena, que lo sentía, que no podían quedarse. Le supliqué con la mirada que se quedara aunque fuera 1 hora. Solo 1 hora. Pero evitó mis ojos y se fue. Me quedé sola esa Navidad, con la mesa llena de comida que nadie comió y regalos que nadie abrió. Lloré hasta quedarme dormida en el sofá, con las luces del árbol parpadeando en la oscuridad. Pensé que era lo peor que podía pasarme. Que nada podía doler más que esa soledad en Navidad. Estaba equivocada. Lo peor vino después, cuando finalmente abrí los ojos y vi que todo había sido planeado. Cada rechazo, cada mentira, cada ausencia. No eran coincidencias. No eran malentendidos. Era un proceso. Un alejamiento calculado. Me estaban borrando poco a poco de sus vidas, preparando el terreno para lo que vino después. Para ese almuerzo donde me dijeron que tenía 7 días para desaparecer. Ahora, sentada en mi cama a las 3 de la mañana con la escritura de la casa en las manos, todas esas piezas encajaban.
Cada exclusión había sido un paso hacia esto, hacia el momento en que pudieran echarme sin culpa, diciéndose a sí mismos que yo ya no era parte de la familia, que no me iban a extrañar porque ya llevaban meses sin mí. El lunes en la mañana desperté con una claridad que no había sentido en meses. No era paz, era aceptación. La aceptación fría y dura de que mi hijo me había traicionado, de que no había sido un error, ni un malentendido, ni una mala racha. Había sido intencional, calculado, planeado. Me quedé sentada en la cama mirando la luz del sol entrar por la ventana. La misma ventana que había limpiado 1000 veces. La misma habitación donde había dormido durante 30 años. Y pensé en lo extraño que era sentirse invisible en el lugar donde una construyó cada recuerdo. No llamé a Ezequiel ese día, ni al siguiente. Tampoco él me llamó a mí. El silencio entre nosotros se volvió denso, pesado, lleno de cosas no dichas. Pero yo ya no estaba esperando una disculpa. Ya no estaba esperando que viniera a decirme que todo había sido un error terrible. Sabía que no vendría. En lugar de eso, empecé a observar, a prestar atención a los detalles que antes había ignorado, a las pequeñas cosas que no cuadraban. Revisé mis estados de cuenta bancarios. Durante los últimos 6 meses, Ezequiel había dejado de depositar el dinero que supuestamente me daba para ayudar con los gastos de la casa. $500 mensuales que antes llegaban como un reloj. De repente, nada. Yo no lo había notado porque tenía mi propia pensión de la fábrica. No necesitaba su dinero. Pero el hecho de que lo hubiera cortado sin decir nada me decía algo. Me estaba desligando económicamente, preparando su salida. Fui al garaje y noté que varias cajas que Ezequiel había guardado ahí durante el último año ya no estaban. Las había ido sacando poco a poco sin que yo me diera cuenta. Cosas de su infancia, documentos, herramientas, todo lo que tenía valor sentimental o práctico. Lo había estado vaciando gradualmente. En mi teléfono, revisé los mensajes del grupo familiar que teníamos en WhatsApp. El último mensaje mío que habían contestado era de hacía 4 meses. Después de eso, yo seguía escribiendo. Mandaba buenos días. Compartía fotos del jardín. Preguntaba por Miriam. Nadie respondía. El grupo seguía activo porque veía que ellos escribían entre sí, pero mis mensajes quedaban en visto, flotando en el silencio. Abrí Facebook y busqué el perfil de Ivana. Había publicaciones recientes de celebraciones, salidas, comidas familiares. En ninguna aparecía yo. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. En las fotos de su casa, del departamento donde vivían, empecé a reconocer cosas. Mi lámpara de pie que había desaparecido hace meses. Los cuadros que yo tenía en la sala. La vajilla que mi madre me había heredado y que yo creía haber guardado en una caja. Habían estado llevándose mis cosas. Poco a poco. Durante meses. Bajé al sótano donde guardaba las pertenencias que no usaba con frecuencia. Abrí las cajas que contenían los recuerdos de mi matrimonio, las cosas de cuando Ezequiel era niño, los documentos importantes. Varias cajas estaban abiertas, revisadas. Cosas faltaban. Fotos, papeles, objetos que tenían valor más emocional que económico, pero que igual se habían llevado. Me senté en el piso frío del sótano rodeada de cajas a medio vaciar y entendí lo que habían estado haciendo. No solo me estaban alejando emocionalmente, me estaban borrando físicamente también, llevándose pruebas de mi existencia, preparando el terreno para cuando yo ya no estuviera. Subí las escaleras despacio, con las piernas pesadas pero la mente extrañamente clara. Fui a la cocina y me serví un café. Me senté a la mesa donde 3 días atrás me habían dicho que me fuera. Y en lugar de llorar, empecé a pensar. Ezequiel había dicho que había negociado la casa. Pero la casa estaba a mi nombre. No podía venderla sin mi firma. Sin mi consentimiento. Entonces, ¿qué estaba planeando exactamente? Esperaba que yo firmara asustada. Que me fuera sin pelear. Que desapareciera sumisa y agradecida de que me dieran 7 días en lugar de echarme de inmediato. Saqué la escritura otra vez y la leí línea por línea. Todo estaba en orden. Todo estaba a mi nombre. La casa valía aproximadamente $350,000 según la última evaluación que había visto en los documentos del municipio. No era una fortuna,
pero tampoco era nada. Y estaba completamente pagada. ¿Qué había prometido Ezequiel? ¿A quién? ¿Había intentado venderla a espaldas mías? ¿Había falsificado mi firma en algún documento? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza. Me levanté y fui a mi habitación. Saqué una caja de zapatos del fondo del armario donde guardaba cosas que consideraba importantes. Adentro había una libreta vieja donde durante años anoté números de teléfono, direcciones, contactos. Busqué un nombre específico. Damián Rocha. Damián había sido un muchacho del barrio. Yo lo conocía desde que tenía 16 años. Era hijo de una vecina que trabajaba limpiando casas. Un chico inteligente, brillante, pero sin recursos. Cuando él estaba en la preparatoria, su madre enfermó. No tenían dinero para los medicamentos. Yo acababa de recibir una compensación de la fábrica por un accidente laboral menor. $5,000. No era mucho, pero era todo lo que tenía ahorrado en ese momento. Le presté $3,000 a la familia de Damián. No se los di. Se los presté, porque sabía que él necesitaba mantener su dignidad. Me dijo que me los devolvería cuando pudiera. Le dije que no había prisa, que lo importante era que su madre se curara. La madre se recuperó. Damián terminó la preparatoria y ganó una beca para estudiar Derecho. Me devolvió los $3,000 en pagos pequeños durante 4 años, trabajando en lo que podía mientras estudiaba. La última vez que lo vi fue en su graduación. Me invitó. Me senté en primera fila y lloré de orgullo como si fuera mi propio hijo. Eso fue hace 15 años. Perdimos el contacto. La vida nos llevó por caminos diferentes. Pero yo guardé su número. Y ahora lo necesitaba. Marqué con manos temblorosas. El teléfono sonó varias veces. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz. Bueno, Damián, soy Fátima Chávez. No sé si te acuerdas de mí. Hubo un silencio. Luego una risa cálida, genuina. Señora Fátima. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo está? Mi voz se quebró un poco cuando respondí. No muy bien, Damián. Necesito ayuda. Le conté todo. El almuerzo. La amenaza. Los 7 días. La escritura a mi nombre. Las sospechas. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Señora Fátima, dijo finalmente, su hijo no puede vender esa casa sin su consentimiento. Si intentó hacerlo, eso es fraude. Necesito que me mande fotos de todos los documentos que tenga. La escritura, identificaciones, todo. Y necesito que me cuente si firmó algo recientemente. Cualquier cosa. No firmé nada, respondí. Estoy segura. Entonces déjeme investigar qué está pasando. No se mueva de esa casa. No firme nada. No acepte nada. Y sobre todo, no les diga que habló conmigo. Actúe normal. Haga como si estuviera asustada, como si fuera a obedecer. Necesito tiempo para ver qué está planeando su hijo. Colgamos después de que me prometió llamarme en 2 días con información. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, sintiendo por primera vez en días algo parecido a la esperanza. No era una esperanza alegre. Era una esperanza fría, determinada. La esperanza de quien sabe que tiene que pelear. Esa noche, Ezequiel me mandó un mensaje. Era el primero desde el almuerzo del domingo. Mamá, ya encontraste algo. Recuerda que el tiempo corre. Leí el mensaje varias veces. La frialdad. La falta de signos de interrogación, como si no fuera una pregunta sino una orden. La ausencia total de cariño o preocupación. Solo un recordatorio frío de que me querían fuera. Respiré hondo y escribí una respuesta calculada. Estoy buscando. Hijo. Dame un poco más de tiempo, por favor. Su respuesta llegó casi inmediata. 7 días es lo acordado. No puedo darte más. Guardé el teléfono y me recosté en la cama. No iba a rogarle. No iba a suplicar. Iba a esperar. Iba a observar. Iba a aprender exactamente qué estaba tramando. Y cuando tuviera toda la información, iba a actuar. Por primera vez en meses, dormí profundo. Sin pesadillas. Sin lágrimas.
solo con la certeza tranquila de que esto no había terminado. El miércoles por la tarde, Damián llegó a mi casa. No lo había visto en 15 años, pero lo reconocí de inmediato. Ya no era el muchacho delgado y nervioso que se graduó de Derecho. Era un hombre de 30, con traje gris, portafolio de cuero y una seriedad en la mirada que me dijo que las noticias no serían buenas. Nos sentamos en la sala. Le serví café. Él sacó una carpeta de su portafolio y la puso sobre la mesa con cuidado, como si contuviera algo peligroso. Señora Fátima, comenzó, investigué todo lo que pude sobre su situación. Y tengo que decirle que su hijo ha estado muy ocupado estos últimos meses. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. El primero era una copia de un contrato de compraventa. Lo leí con manos temblorosas. Era un acuerdo para vender mi casa por $320,000. La fecha de la firma decía hace 2 meses. Y al final del documento, donde debía estar mi firma, había una rúbrica. Mi nombre escrito con una letra que se parecía a la mía, pero que no era mía. Habían falsificado mi firma. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Damián puso su mano sobre la mía. Respire, señora Fátima. Respire. Esto es malo, pero no está consumado. El contrato está firmado, sí, pero la escritura nunca se transfirió porque usted nunca fue a notaría. El comprador ha estado esperando. Por eso su hijo la está presionando para que se vaya. Necesita que usted desaparezca antes de que se descubra que la firma es falsa. ¿Quién es el comprador?, pregunté con voz temblorosa. Damián sacó otro documento. Una identificación. El rostro en la foto me resultó familiar. Era Augusto Nava, el abogado que había firmado la nota que me dejaron en la mesa. El supuesto abogado de Ezequiel. No es solo su abogado, dijo Damián. Es su socio en un negocio de bienes raíces. Han estado comprando propiedades viejas, remodelándolas y vendiéndolas por el doble. Su casa es perfecta para eso. Ubicación céntrica, terreno grande, estructura sólida. Podrían venderla fácilmente por $600,000 después de una remodelación básica. Entonces todo era por dinero. Mi hijo me estaba echando de mi propia casa para hacer dinero con ella. Para convertir el lugar donde lo crié, donde guardábamos nuestros recuerdos, en una inversión. Hay más, continuó Damián con voz suave. Su hijo pidió un préstamo hace 3 meses. $100,000. Usó esta casa como garantía. Falsificó documentos que lo mostraban como propietario. El banco está esperando el primer pago. Si no paga, irán contra la propiedad. Ezequiel había hipotecado mi casa. Una casa que ya estaba completamente pagada. Y lo había hecho sin mi conocimiento, sin mi permiso, usando papeles falsos. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran de furia. De indignación. De dolor tan profundo que sentía que me iba a partir en 2. ¿Qué puedo hacer?, susurré. ¿Qué puedo hacer, Damián? Él se inclinó hacia adelante, mirándome directo a los ojos. Puede denunciarlo. Es fraude. Es falsificación de documentos. Podría ir a la cárcel. Pero usted tiene que decidir si está dispuesta a hacer eso. Es su hijo. La palabra quedó flotando en el aire. Hijo. El niño que había cargado. El muchacho que había criado. El hombre que ahora me estaba destruyendo. No quiero que vaya a la cárcel, dije finalmente. Pero tampoco voy a dejar que me quite mi casa. Tiene que haber otra forma. Damián asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Sacó más papeles de la carpeta. Hay otra opción. Podemos comprar la casa nosotros. Bueno, usted la compra. Técnicamente. No entiendo. Damián explicó con paciencia. El contrato que su hijo firmó con Augusto Nava no es válido porque la firma es falsa. Pero su hijo le hizo creer a Nava que sí lo era. Nava está esperando cerrar el trato. Mientras tanto, el préstamo que su hijo sacó está en riesgo de entrar en mora. Si usted compra la casa antes de que ellos puedan cerrar cualquier trato, todo lo que su hijo construyó se cae. Pero ya es mi casa, dije confundida. En papel, sí. Pero la situación legal es un desastre por el préstamo falso y el contrato de compraventa. Necesitamos limpiar todo eso. Y la mejor forma es crear una nueva transacción limpia.
Usted vende la casa a un fideicomiso que yo creo para usted. Luego el fideicomiso se la vende de vuelta a usted. Todo legal, todo documentado, todo imposible de tocar. Cuando el banco venga preguntando por el préstamo, encontrará que la casa cambió de dueño legalmente y que el préstamo se hizo con documentos falsos. Ezequiel tendrá que responder por eso, no usted. Pero eso cuesta dinero, dije. No tengo $300,000. No necesita tenerlos. Yo se los presto. Usted me devuelve cuando pueda. Sin intereses. Es lo menos que puedo hacer después de lo que usted hizo por mí. Damián, no puedo aceptar eso. Él sonrió. Claro que puede. Y lo va a hacer. Porque yo se lo debo, señora Fátima. Se lo debo desde hace 15 años. Usted me salvó cuando nadie más lo hizo. Me dio una oportunidad. Ahora me toca a mí. Me quedé en silencio, procesando todo. Era demasiado. Demasiada información. Demasiada traición. Demasiada bondad inesperada. ¿Cuánto tiempo tenemos?, pregunté. Damián revisó sus papeles. Su hijo le dijo que tenía 7 días para irse. Hoy es miércoles. Eso nos da hasta el domingo. Pero no necesitamos tanto. Puedo tener todo listo para el viernes. 2 días. En 2 días, usted será oficialmente la dueña de esta casa otra vez, pero de una forma que su hijo nunca podrá tocar. ¿Y qué pasa con él? Con Ezequiel. Con el préstamo. Damián cerró la carpeta. Eso depende de usted. Podemos denunciarlo y dejar que la justicia actúe. O podemos dejar que se hunda solo. Cuando el banco descubra el fraude, irán tras él. Cuando Augusto Navas se entere de que no puede cerrar la compra, probablemente también lo demande. Su hijo se cavó un hoyo muy profundo. La pregunta es si usted quiere empujarlo o dejarlo caer solo. Pensé en Ezequiel. En el niño que fue. En el hombre en que se convirtió. En todas las veces que lo justifiqué, que lo defendí, que puse sus necesidades antes que las mías. Y pensé en Miriam, mi nieta. En cómo la estaban criando. ¿En qué tipo de valores le estaban enseñando? Quiero que sienta las consecuencias, dije finalmente, pero no quiero ser yo quien lo destruya. Déjalo caer solo. Damián asintió. Entendido. Entonces empezamos mañana. Voy a necesitar que venga a mi oficina a firmar papeles. Y señora Fátima, una cosa más. ¿Qué? Durante estos 2 días, tiene que actuar como si nada estuviera pasando. Si su hijo pregunta, dígale que está buscando departamentos, que está haciendo maletas. Manténgalo confiado. No puede sospechar que usted sabe algo. Puedo hacer eso, dije con voz firme. Y así lo hice. Esa noche, cuando Ezequiel me mandó otro mensaje preguntando por mis avances, le respondí que había encontrado un lugar pequeño y que estaba organizando mis cosas. Le dije que necesitaba ayuda para mover algunas cajas pesadas. Él respondió que mandaría a alguien el sábado. Ni siquiera vendría él mismo. Mandaría a alguien. El jueves fui a la oficina de Damián. Firmé papeles durante 2 horas. Documentos legales, escrituras, transferencias. Todo estaba hecho con tal precisión que me mareaba. Damián explicó cada paso, cada firma, cada sello. Me aseguró una y otra vez que todo era legal, que todo estaba protegido, que cuando termináramos, mi casa sería intocable. El viernes por la tarde, todo estaba completo. La casa había pasado por el fideicomiso y había regresado a mi nombre. Pero ahora con una documentación tan sólida que cualquier reclamo previo quedaba invalidado. El préstamo falso de Ezequiel ya no tenía respaldo. El contrato con Augusto Nava no tenía base legal. Damián me entregó una carpeta nueva. Adentro estaban todas las escrituras, todos los documentos, todas las pruebas. Ya está, señora Fátima. La casa es suya. Completamente. Legalmente. Nadie puede tocarla. Sostuve la carpeta contra mi pecho y por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la victoria. No había gritado. No había hecho un escándalo. Había actuado con inteligencia, con calma, con la ayuda de alguien a quien había ayudado años atrás sin esperar nada a cambio. Ahora solo quedaba esperar. Esperar a que Ezequiel intentara cerrar su trato.
Esperar a que descubriera que todo se había derrumbado. Esperar al momento en que tendría que enfrentarlo con la verdad. El sábado en la mañana, tal como Ezequiel había prometido, llegaron 2 hombres a la casa. No eran personas que yo conociera. Eran trabajadores de una empresa de mudanzas. Entraron sin saludarme siquiera, con una lista en mano, y empezaron a revisar los muebles como si estuvieran haciendo un inventario. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con una gorra desgastada, me preguntó qué cajas estaban listas para llevar. Le dije que ninguna, que había cambiado de opinión sobre mudarme. Él me miró confundido y sacó su teléfono. Llamó a alguien. Escuché la voz de Ezequiel al otro lado, elevada, molesta. El hombre me pasó el teléfono. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Ezequiel sin ningún saludo. «Les dijiste que no hay nada que mover». «Así es», respondí con calma. Decidí quedarme. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Luego su voz se volvió dura, cortante. «No puedes quedarte. Te lo dije. Tienes que irte. Hoy». «No me voy a ir, Ezequiel. Esta es mi casa». Escuché su respiración acelerarse. «Mamá, no hagas esto difícil. El trato ya está hecho. La casa ya no es tuya. La casa está a mi nombre», dije manteniendo la voz firme. «Siempre ha estado a mi nombre. Y va a seguir estándolo». Colgó sin responder. Los hombres de la mudanza me miraron incómodos. Les dije que se fueran, que había sido un malentendido. Se fueron rápido, contentos de no estar en medio de un drama familiar. 20 minutos después, Ezequiel llegó. Escuché su auto frenar bruscamente frente a la casa. La puerta se abrió con fuerza. Entró como torbellino, con el rostro rojo de ira. Ivana venía detrás de él, con los brazos cruzados y esa mirada fría que ya conocía bien. «¿Qué crees que estás haciendo?», gritó Ezequiel. «Te dije que te fueras. Te di tiempo. Fuiste tú la que aceptó». «Yo nunca acepté nada», respondí desde mi lugar en el sofá. «Tú llegaste y me ordenaste irme. Eso no es aceptar». Él se acercó, inclinándose sobre mí con una agresividad que nunca antes había visto en él. «No tienes opción, mamá. La casa está vendida. Hay un contrato. Hay un comprador esperando». «Móstrame ese contrato», dije con calma. Ezequiel vaciló. Ivana intervino rápido. «No tenemos que mostrarte nada. Lo que tenemos que hacer es que entiendas que ya no puedes vivir aquí. Es momento de que sigas adelante con tu vida». «Mi vida está aquí», dije mirándola directo a los ojos. «En la casa que yo compré, que yo pagué, que está a mi nombre». Ezequiel sacó su teléfono y marcó un número. Hablaba con alguien en voz baja, nerviosa. Luego colgó y me miró con una expresión que intentaba ser amenazante, pero que solo lucía desesperada. «Voy a traer al abogado. Él te va a explicar la situación legal. Y vas a tener que aceptar que perdiste». «Trae a quien quieras», respondí. «No me voy». Se fueron dando un portazo. La casa quedó en silencio otra vez. Me quedé sentada en el sofá, con las manos temblando pero con una claridad absoluta de lo que estaba haciendo. No estaba peleando por orgullo. Estaba peleando por mi dignidad. Por mi derecho a existir en el espacio que había construido. Una hora después llegó Augusto Nava. Era un hombre alto, de unos 50 años, con traje oscuro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entró a mi casa como si ya fuera suya. Ezequiel e Ivana venían detrás de él. «Señora Chávez», comenzó Nava con voz profesional, «entiendo que hay cierta confusión sobre la propiedad. Permítame aclararle la situación. Su hijo firmó un contrato de compraventa hace 2 meses. Yo compré esta casa. El trato está cerrado. Solo falta que usted desocupe para que podamos proceder con la escrituración final. Esta casa está a mi nombre», repetí. Mi hijo no tenía autoridad para venderla. Nava sacó una carpeta de su maletín. «Aquí tengo el contrato firmado por usted, señora Chávez. Su firma está aquí, claramente visible». Me mostró el documento. La misma falsificación que Damián me había enseñado días atrás. Miré la firma con detenimiento, como si la estuviera viendo por primera vez. «Esa no es mi firma», dije con voz clara. Nava se rió. Una risa seca, profesional.
Señora, entiendo que está molesta. Pero negar su propia firma no va a cambiar la situación legal. No estoy negando mi firma, dije levantándome del sofá. Estoy afirmando que esa firma es falsa. Y tengo pruebas. Fui a mi habitación y tomé la carpeta que Damián me había dado. Volví a la sala donde los tres me miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta el pánico. Abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Esta es la escritura real de la casa, dije señalando el primer documento. Pueden ver la fecha. Pueden ver mi firma original. Comparen con la del contrato que usted tiene, señor Nava. Nava tomó ambos documentos. Sus ojos se movían rápido entre uno y otro. Su rostro comenzó a cambiar de color. Miró a Ezequiel con una expresión que podría matar. Ezequiel, ¿qué es esto?, preguntó Nava con voz controlada pero tensa. Ezequiel no respondió. Estaba pálido, mirando los documentos como si fueran una sentencia de muerte. Saqué el siguiente papel de la carpeta. Este es un documento del banco, continué, donde se muestra que hace 3 meses se solicitó un préstamo usando esta casa como garantía. Un préstamo que yo nunca autoricé. Un préstamo que se hizo con documentos falsificados. Nava se puso de pie bruscamente. Me dijiste que tu madre había firmado todo. Me dijiste que era un trato limpio. Ivana intentó intervenir. Seguro hay una explicación. Seguro es solo un problema de papeleo. Damián me había preparado para este momento. Saqué el último documento. Una nueva escritura. Fechada hace 2 días. Con mi nombre claramente visible como única propietaria. La casa acaba de ser reescriturada, dije. Legalmente. Con todos los sellos oficiales. Cualquier reclamo previo queda invalidado. Esta casa es mía. Y solo mía. Nava guardó sus papeles con movimientos bruscos. Miró a Ezequiel con desprecio puro. Me metiste en un fraude. Me hiciste creer que esto era legal. Voy a demandarte por cada centavo que gasté en este trato. Y voy a asegurarme de que pagues por la falsificación. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Ezequiel se quedó ahí, de pie, con la boca abierta. Ivana lo tomó del brazo, tirando de él hacia la puerta. Vamos, Ezequiel. Tenemos que hablar con otro abogado. Esto no puede ser legal. Pero Ezequiel no se movió. Me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. Como si no pudiera creer lo que acababa de pasar. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lo supiste? No respondí. Solo sostuve su mirada. Quería que viera en mis ojos todo lo que había sentido. El dolor. La traición. La soledad. Y ahora, la victoria silenciosa de alguien que se negó a ser borrada. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer?, dijo Ivana con voz venenosa. Acabas de arruinar a tu propio hijo. Debes $100,000. Augusto va a demandarlo. Va a perder todo. Él lo arruinó solo, respondí sin quitarle los ojos de encima a Ezequiel. Cuando decidió echarme de mi propia casa. Cuando falsificó mi firma. Cuando me trató como si yo no importara. Ezequiel dejó escapar una risa amarga. ¿Entonces qué, mamá? ¿Vas a dejarme hundir? Soy tu hijo. Sí, dije con voz quebrada pero firme. Eres mi hijo. El hijo que crié. El hijo al que le di todo. Y eres el mismo hijo que me dijo que tenía 7 días para desaparecer de su vida. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Escuché a Ivana gritarle a Ezequiel que hiciera algo, que no se quedara ahí parado. Escuché sus pasos hacia la puerta. Escuché el auto arrancar y alejarse. Me senté en mi cama y abrí el cajón de mi mesa de noche. Adentro había una foto vieja de Ezequiel cuando tenía 5 años. Estábamos en el parque. Él sonreía con un helado en la mano. Yo lo abrazaba. Ambos felices. Ambos completos. Miré esa foto durante largo rato y lloré. No por lo que había perdido, sino por lo que Ezequiel había elegido perder. Había elegido el dinero sobre su madre. Había elegido una mentira sobre la verdad. Había elegido un camino que lo llevó a este momento. Y ahora tendría que vivir con esas consecuencias. Guardé la foto de vuelta en el cajón. Me lavé la cara. Y volví a la sala. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía vacía.
Se sentía mía, completamente mía. Y por primera vez en meses, respiré profundo sintiendo que el aire me llenaba los pulmones sin ese peso constante en el pecho. Había ganado. Pero la victoria sabía amarga. Porque la había ganado contra mi propio hijo. Contra el niño que alguna vez fue todo para mí. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Ezequiel no llamó. No escribió. No apareció. Era como si hubiera desaparecido de mi vida tan completamente como él había querido que yo desapareciera de la suya. El silencio era denso, pero ya no me dolía como antes. Ahora era solo silencio. Damián me visitó el martes siguiente para revisar que todo estuviera en orden. Se sentó en la sala con otra carpeta llena de documentos. El banco ya recibió notificación de la nueva escritura, me explicó. Están investigando el préstamo fraudulento. Van a ir directamente contra Ezequiel. Y Augusto Nava presentó una demanda civil por los gastos que hizo creyendo que el trato era legítimo. Su hijo está en serios problemas legales, señora Fátima. Asentí en silencio. Parte de mí, la parte que seguía siendo madre, quería intervenir. Quería llamar a Ezequiel y ofrecerle ayuda. Pero la otra parte, la parte que había sido traicionada, sabía que esto era necesario. Que tenía que aprender. Que las acciones tienen consecuencias. Hay algo más, continuó Damián con cautela. He estado investigando las finanzas de su hijo. Tiene deudas que no imaginaba. El préstamo de $100,000 no fue el único. Tiene tarjetas de crédito al límite. Debe 3 meses de renta de su departamento. El auto que maneja está a punto de ser embargado. Su situación es desesperada. Por eso necesitaba vender mi casa, dije en voz baja. No era solo ambición. Era desesperación. Exacto. Y su esposa, Ivana, parece ser quien maneja las finanzas. O más bien, quien las destruye. Hay registros de gastos excesivos. Viajes, ropa, restaurantes caros. Vivían muy por encima de sus posibilidades. De repente entendí todo con más claridad. Los alejamientos. Las exclusiones. No era solo crueldad. Era vergüenza. Ezequiel no quería que yo viera en qué se había convertido su vida. No quería que supiera que estaba hundiéndose. Y cuando vio mi casa como la solución a sus problemas, decidió que sacrificarme era más fácil que enfrentar su realidad. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Damián cerró la carpeta. Legalmente, usted está protegida. Nada de lo que pase con su hijo la afecta a usted. Pero emocionalmente, señora Fátima, esa es una decisión que solo usted puede tomar. Puede dejarlo que enfrente todo solo. O puede ofrecerle ayuda con condiciones. No sé si quiero ayudarlo, admití. No sé si puedo. No tiene que decidir ahora. Solo quería que supiera que tiene opciones. Después de que Damián se fue, me quedé sentada en el sofá pensando. Mirando las paredes que ahora estaban completamente seguras bajo mi nombre. Pensando en Miriam, mi nieta. En cómo todo esto la afectaría a ella. En qué tipo de futuro tendría si sus padres terminaban en bancarrota o peor, con problemas legales serios. Esa noche, tomé una decisión. No iba a rescatar a Ezequiel. Pero tampoco iba a dejarlo destruirse completamente. Iba a hacer algo que él nunca esperaría. Algo que le demostraría exactamente quién era yo y qué significaba la familia real. Llamé a Damián al día siguiente. Necesito que averigües exactamente cuánto debe Ezequiel. Cada deuda. Cada acreedor. Todo. Damián tardó 3 días en conseguir la información completa. Cuando vino a entregármela, su expresión era grave. Es peor de lo que pensaba, señora Fátima. Entre el préstamo del banco, las demandas de Nava, las tarjetas de crédito y otras deudas, su hijo debe aproximadamente $230,000. La cifra me golpeó como un puño en el estómago. Era una fortuna. Era más de lo que yo había ganado en años de trabajo en la fábrica. Pero había algo más que Damián necesitaba saber. Algo que no le había contado a nadie. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre amarillento. Adentro había un documento. Una póliza de seguro de vida que había cobrado cuando murió mi esposo hace 12 años. El dinero estaba en una cuenta de ahorros que nunca toqué. Lo estaba guardando para emergencias. Para mi vejez.
para dejarle algo a Ezequiel cuando yo ya no estuviera. Era mi red de seguridad, mi tranquilidad. $250,000 que había crecido con intereses durante todos estos años hasta llegar a casi 300,000. Le mostré el estado de cuenta a Damián. Sus ojos se abrieron grandes. Señora Fátima, no puede estar pensando. Voy a pagar sus deudas, dije con voz firme. Pero no como un regalo. Como un préstamo. Con condiciones muy específicas. Damián me miró como si hubiera perdido la razón. Él intentó echarla de su casa. Falsificó su firma. La traicionó de la peor manera posible. Lo sé, respondí. Y por eso mismo voy a hacerlo. Porque quiero que vea la diferencia entre lo que él me hizo y lo que yo elijo hacer. Quiero que cargue con eso el resto de su vida. Damián se quedó en silencio un momento. Luego asintió lentamente. ¿Qué condiciones tiene en mente? Pasamos las siguientes 2 horas diseñando un contrato. Las condiciones eran claras. Yo pagaría todas las deudas de Ezequiel. Cada una. Dejaría su récord limpio. A cambio, él me pagaría de vuelta durante los próximos 20 años con un interés mínimo del 3%. Si faltaba a un solo pago, todo el monto restante se vencería inmediatamente y yo tendría derecho legal sobre cualquier propiedad a su nombre. Pero había condiciones adicionales. No financieras. Emocionales. Primera condición, Ezequiel debía venir a mi casa una vez al mes. No a visitarme como obligación, sino a cenar conmigo. A hablar. A reconectar. Segunda condición, Miriam debía poder visitarme cuando quisiera. Sin restricciones. Sin excusas. Tercera condición, él debía contarme la verdad. Toda la verdad sobre por qué había intentado echarme. Que lo había llevado a ese punto. Sin mentiras. Sin justificaciones baratas. Cuarta condición, Ivana debía disculparse. Cara a cara. Conmigo. Por su papel en todo esto. Damián leyó el contrato terminado y sonrió con tristeza. Esto es muy generoso, señora Fátima. Demasiado generoso. No es generosidad, dije. Es una lección. Una que él nunca va a olvidar. El contrato se firmó ante notario. Damián lo guardó en su oficina. Ahora solo faltaba la parte más difícil. Contactar a Ezequiel y ofrecerle esta salvación que probablemente no creería que era real. Le pedí a Damián que lo llamara. Que le dijera que había una solución a sus problemas, pero que tenía que venir a mi casa a escucharla. Ezequiel aceptó venir, probablemente desesperado, probablemente sin opciones. El viernes por la tarde preparé todo. No fue una preparación de guerra. Fue una preparación de paz. Cociné su comida favorita. Los chiles rellenos que le encantaban desde niño. Puse la mesa con cuidado. 2 lugares. Él y yo. Nadie más. Cuando sonó el timbre a las 6 de la tarde, respiré profundo antes de abrir. Ezequiel estaba en la puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. El peso de sus errores visible en cada línea de su rostro. Mamá, comenzó con voz quebrada. Pasa, dije simplemente. La cena está lista. Entró con pasos vacilantes, como si esperara una trampa. Se sentó a la mesa mirando la comida con confusión. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó. Porque soy tu madre, respondí sirviéndole. Y porque necesitas aprender algo. Saqué el contrato y lo puse frente a él. Ezequiel lo leyó en silencio. Sus manos temblaban mientras pasaba las páginas. Cuando terminó, levantó la vista con lágrimas en los ojos. No puedo aceptar esto, susurró. No después de lo que hice. Claro que puedes, dije sentándome frente a él. Y lo vas a hacer. Porque Miriam te necesita. Porque necesitas una segunda oportunidad. Y porque yo necesito que entiendas lo que significa la familia real. Él dejó caer la cabeza sobre sus manos y lloró. Un llanto profundo, desgarrador, de alguien que finalmente entiende el peso de sus acciones. Lo siento, mamá, sollozó. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. No sé en qué me convertí. Lo sé, dije con voz suave. Y ahora vas a tener 20 años para demostrármelo. Esa noche comimos juntos en silencio.
Un silencio diferente. No lleno de dolor, sino de posibilidad. De un camino nuevo. De una oportunidad de reconstruir algo que se había roto en 1000 pedazos. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Un abrazo largo. Real. Por primera vez en años, sentí a mi hijo en ese abrazo. No al hombre que me había traicionado, sino al niño que alguna vez confió en mí completamente. Voy a hacerlo bien, mamá, prometió. Te lo juro. Eso espero, respondí, porque esta es tu última oportunidad. 2 semanas después, Ezequiel cumplió con la tercera condición del contrato. Llegó un sábado por la tarde, solo, sin Ivana. Se sentó en la sala con las manos entrelazadas, mirando el piso. Yo me senté frente a él, esperando. No iba a hacerle fácil esto. Necesitaba que fuera él quien abriera esa puerta. Damián me explicó que tengo que contarte todo, comenzó con voz baja. La verdad de por qué hice lo que hice. Así es, dije simplemente. Ezequiel respiró profundo. Todo empezó hace 3 años. Ivana quedó embarazada de Miriam y decidimos que ella dejaría de trabajar para quedarse en casa. Yo estaba ganando bien en ese momento. Pensé que podríamos manejarlo. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Hizo una pausa. Yo esperé en silencio. Ivana venía de una familia con dinero. No mucho, pero sí tenían un estilo de vida que yo nunca había conocido. Viajes, restaurantes, ropa de marca. Cuando nos casamos, ella esperaba que yo le diera ese mismo nivel de vida. Y yo quería dárselo. Quería demostrarle que podía, que era suficiente para ella. Entonces empezaste a gastar más de lo que ganabas, dije. Él asintió. Al principio fueron cosas pequeñas. Una cena cara aquí, un viaje corto allá. Pero Ivana siempre quería más. Decía que sus amigas viajaban a Europa, que sus amigas tenían casas más grandes, que nosotros nos estábamos quedando atrás. Y yo, como un idiota, la escuchaba. Su voz se quebró un poco. Saqué una tarjeta de crédito. Luego otra. Luego un préstamo personal. Siempre pensando que el próximo aumento de sueldo me sacaría del hoyo. Pero nunca llegaba. Y las deudas seguían creciendo. Cuando empezaste a verme como un problema, pregunté con voz controlada. Ezequiel cerró los ojos. Hace como 1 año. Ivana empezó a hacer comentarios. Decía que era injusto que tú tuvieras una casa tan grande para ti sola mientras nosotros estábamos apretados en un departamento rentado. Decía que cuando tú murieras, la casa sería nuestra de todos modos. Entonces, ¿por qué esperar? Que sería mejor que tú te mudaras a algo pequeño y que nosotros usáramos la casa ahora que la necesitábamos. Sentí el puño apretarse en mi estómago. ¿Y tú qué dijiste? Al principio le dije que no. Que era tu casa. Que tú la habías pagado. Que no era justo. Pero ella seguía insistiendo. Todos los días. En cada conversación. Hasta que empecé a creerlo. Empecé a pensar que tal vez tenía razón. Que tal vez tú estarías mejor en un lugar más pequeño. Que tal vez era lo correcto. Su voz se volvió apenas un susurro. Me convenció de que te estábamos ayudando. Que estábamos pensando en tu bienestar. Que una mujer de tu edad no necesitaba una casa de 3 habitaciones. Y los alejamientos, dije. Las mentiras. Las exclusiones. Ezequiel se pasó las manos por el rostro. Eso también fue idea de Ivana. Dijo que sería más fácil si tú y yo no estábamos tan unidos. Que si creaba distancia, cuando llegara el momento de pedirte la casa, no sería tan doloroso. Que si te acostumbrabas a no vernos seguido, no te afectaría tanto cuando te mudaras. Entonces cada vez que cancelabas, cada vez que mentías sobre Miriam estando enferma, cada vez que no me invitaban a las reuniones familiares, todo era parte de un plan. Sí, admitió con vergüenza. Y yo fui tan cobarde que lo permití. Que lo ejecuté. Miriam nunca estuvo enferma el día de tu cumpleaños. Simplemente no quisimos ir. Ivana dijo que sería bueno que empezaras a pasar fechas importantes sola. Para que te acostumbraras. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas. Y lo peor de todo es que funcionó, mamá. Funcionó porque yo te conozco. Sabía que no pelearías. Que aceptarías el dolor en silencio.
que justificarías mis ausencias, que siempre me darías el beneficio de la duda. Usé tu amor contra ti. El silencio que siguió fue pesado. Podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo. Ezequiel lloraba abiertamente ahora, con la cabeza entre las manos. Cuando decidiste falsificar mi firma, pregunté. Ezequiel se limpió las lágrimas. Hace 3 meses. Las deudas ya eran insostenibles. El banco me estaba amenazando. Augusto Nava, que conocí en un grupo de negocios, me ofreció comprar la casa. Me dijo que podía darme 320,000. Que con eso cubriría todo lo que debía y me sobraría un poco para empezar de nuevo. ¿Y cómo planeabas convencerme de firmar? Su silencio fue respuesta suficiente. No planeabas convencerme, dije lentamente. Planeabas falsificar mi firma desde el principio. Él asintió miserablemente. Augusto me dijo que conocía a alguien que podía hacerlo. Que muchas personas lo hacían cuando los familiares mayores eran difíciles. Que era más fácil que pelear. Y yo, Dios, yo lo escuché. Lo permití. Firmé esos papeles falsos pensando que tú nunca te enterarías. Pero me enteré. Sí. Y cuando llegó el momento de decirte que tenías que irte, yo creí que simplemente aceptarías. Que harías una escena, que llorarías, pero que al final te irías porque siempre ha sido así. Siempre has puesto mis necesidades antes que las tuyas. Se levantó del sofá y cayó de rodillas frente a mí. Mamá, no tengo excusa. No hay nada que pueda decir que justifique lo que hice. Te usé. Te traicioné. Intenté robarte lo que era tuyo. Y lo hice conscientemente, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Pregunté con voz quebrada. Solo dime por qué. ¿Por qué el dinero era más importante que yo? Porque soy un cobarde, respondió. Porque era más fácil lastimarte a ti que enfrentar a Ivana. Porque me había convertido en alguien que no reconocía. Alguien que valoraba las apariencias más que las personas. Alguien que prefería una mentira cómoda que una verdad incómoda. Me quedé mirándolo ahí, de rodillas, destruido. Parte de mí quería consolarlo. Pero otra parte necesitaba que sintiera todo el peso de lo que había hecho. Levántate, dije finalmente. Y siéntate. Ezequiel volvió al sofá, limpiándose las lágrimas con las mangas. Ahora quiero que me digas algo, continué. Todo este tiempo que estuviste planeando esto, ¿alguna vez pensaste en cómo me iba a sentir yo? ¿Alguna vez te detuviste a imaginar lo que sería para mí que mi propio hijo me echara de mi casa? Ezequiel negó con la cabeza. No quería pensar en eso. Cada vez que el pensamiento venía a mi mente, lo empujaba lejos. Me decía a mí mismo que estarías bien. Que encontrarías algo. Que tal vez hasta estarías más feliz en un lugar más pequeño. Pero sabías que era mentira. Sí, susurró. Sabía que era mentira. Y aún así seguiste adelante. Sí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, el jardín que había plantado con mis propias manos florecía. Las rosas que había cuidado durante años estaban en su mejor momento. Todo lo que había construido seguía ahí, intacto, a pesar de los intentos de Ezequiel por destruirlo. Quiero que entiendas algo, Ezequiel, dije sin voltearme. Yo te perdoné el momento en que firmé ese contrato con Damián. No porque lo que hiciste esté bien, sino porque sigo siendo tu madre. Pero el perdón no significa que olvidé. No significa que confío en ti. Y definitivamente no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo sé, mamá. Me di la vuelta para mirarlo. Vas a tener que ganarte mi confianza de nuevo. Vas a tener que demostrarme con acciones, no con palabras, que has cambiado. Y va a tomar años. Tal vez décadas. Tal vez nunca vuelvas a tenerla completamente. ¿Estás dispuesto a vivir con eso? Sí, dijo con firmeza. Haré lo que sea necesario. Bien. Porque ahora viene la parte más difícil. Ivana. El rostro de Ezequiel se tensó. Ella no quiere venir. Dice que no tiene nada de qué disculparse. Que solo estaba pensando en nuestra familia. Entonces tiene que elegir, dije con voz dura. O viene aquí y cumple con la condición del contrato, o tú decides si tu matrimonio vale más que tu relación con tu madre y tu hija. Ezequiel me miró sorprendido. Miriam también está en esto.
Por supuesto que sí. ¿Crees que voy a permitir que esa niña crezca pensando que está bien tratar a las personas como tú me trataste? Que está bien usar a la gente. Que el dinero es más importante que la familia. No. Ezequiel. Si quieres mi ayuda, si quieres que pague tus deudas, si quieres tener una relación conmigo, Miriam va a saber la verdad. Va a saber lo que hiciste. Y va a aprender de eso. No puedes hacerle eso, protestó. Es solo una niña. Exactamente. Es una niña. Y merece crecer con valores reales. No con las mentiras que Ivana le está enseñando. Ezequiel se quedó en silencio, procesando. Luego asintió lentamente. Voy a hablar con Ivana. Voy a hacer que venga. Tienes una semana, dije. Si no viene en una semana, el trato se cancela. Y te hundes solo. Entendido, respondió levantándose. Mamá, una cosa más. ¿Qué? Gracias. Gracias por no rendirte conmigo. Aunque debiste hacerlo. No lo hice por ti, dije honestamente. Lo hice por Miriam. Y lo hice por mí. Porque necesito saber que hice todo lo posible por salvar a mi hijo antes de dejarlo ir. Ivana llegó 6 días después. No vino sola. Trajo a Miriam con ella, probablemente pensando que la presencia de la niña haría que yo fuera más suave. Se equivocó. Abrí la puerta y las encontré ahí. Ivana con su ropa cara y su expresión de superioridad apenas disimulada. Miriam con sus ojos grandes y confundidos, sin entender por qué estaba ahí. Abuela, gritó Miriam soltándose de la mano de su madre y corriendo hacia mí. La abracé fuerte, sintiendo su cuerpito pequeño contra el mío. Cuánto había extrañado estos abrazos. Cuánto me habían robado al mantenerla alejada de mí. Hola mi amor, susurré besando su cabeza. Te extrañé tanto. Yo también te extrañé, abuela. Mamá dice que has estado ocupada. Por eso no te vemos. Miré a Ivana por encima de la cabeza de Miriam. Ella evitó mi mirada. Pasen, dije. Tenemos mucho de qué hablar. Ivana entró con pasos medidos, mirando la casa como si estuviera evaluando su valor. Miriam corrió hacia el jardín, donde todavía tenía algunos juguetes guardados de sus visitas anteriores. Ezequiel me dijo que querías hablar, comenzó Ivana con voz controlada. Que era una condición para que le ayudaras con sus problemas. No son sus problemas, Ivana. Son los problemas de ustedes dos. Problemas que crearon juntos. Ella se sentó en el sofá sin que la invitara. Mira, Fátima, sé que las cosas se salieron de control. Pero tienes que entender que nosotros solo estábamos pensando en el futuro de nuestra familia. Me senté frente a ella. No. Estaban pensando en mantener un estilo de vida que no podían pagar. Y cuando no pudieron, decidieron que yo era la solución. Eso no es justo, protestó Ivana. Tú tienes esta casa enorme para ti sola. Nosotros estamos criando a tu nieta en un departamento de 2 habitaciones. No es irrazonable pensar que podríamos haberlo arreglado de otra manera. La otra manera era pedirme ayuda, dije. No intentar robarme mi casa. Nadie intentó robarte nada. Solo pensamos que podíamos llegar a un acuerdo. Un acuerdo implicaría mi consentimiento. Ustedes falsificaron mi firma. Eso no es un acuerdo. Eso es un crimen. Ivana se puso rígida. Mira, vine aquí porque Ezequiel me lo pidió. Pero no voy a quedarme sentada mientras me acusas de cosas que no hice. Tú orquestaste todo esto, dije con voz firme. Tú fuiste quien convenció a Ezequiel de alejarme. Quien planeó las exclusiones. Quien lo convenció de que yo era un obstáculo en lugar de su madre. Yo no lo obligué a nada. Ezequiel es un adulto. Toma sus propias decisiones. Sí, las toma. Y eligió mal cuando te eligió a ti sobre su propia madre. El rostro de Ivana se puso rojo. No tienes derecho a decir eso. Tengo todo el derecho. Esta es mi casa. Mi espacio. Y si quieres que yo ayude a salvar a tu familia de la ruina financiera que tú causaste, vas a escuchar lo que tengo que decir. Ivana apretó los labios, pero no se levantó. Sabía que no tenía opción. Quiero que me digas por qué, continué. ¿Por qué tanto odio hacia mí? ¿Qué te hice para que quisieras borrarme de la vida de mi hijo? No te odio, dijo Ivana mirando hacia otro lado.
Solo pienso que Ezequiel necesitaba independizarse. Dejar de depender tanto de ti. Él no dependía de mí. Yo dependía de él. Era mi única familia después de que su padre murió. Y tú me quitaste eso. Ezequiel tiene su propia familia ahora, replicó Ivana. Nosotros somos su prioridad. No tú. Una familia no reemplaza a la otra. Una familia crece. Se expande. Pero tú no querías eso. Querías que yo desapareciera. Ivana finalmente me miró a los ojos. Está bien. ¿Quieres la verdad? Te la voy a dar. Sí, quería que no estuvieras tan presente. Cada vez que Ezequiel tomaba una decisión, te consultaba. Cada vez que teníamos un problema, corría contigo. Yo era su esposa, pero tú eras su confidente. Y sí, me molestaba. Me molestaba que después de todos estos años, él todavía te pusiera en un pedestal. Entonces esto era sobre celos. Era sobre construir nuestro propio espacio, insistió Ivana. Sin tu sombra sobre nosotros todo el tiempo. Y destruirme era la única manera que encontraste de hacer eso. Ivana guardó silencio. Afuera, escuchaba a Miriam jugando en el jardín. Su risa llegaba a través de la ventana abierta. Pura. Inocente. Ajena a la destrucción que sus padres habían causado. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Ivana? Dije. Que si hubieras venido a hablar conmigo. Si me hubieras dicho que necesitabas espacio con Ezequiel. Si me hubieras pedido que redujera mis visitas o mis llamadas, yo lo habría hecho. Porque lo único que siempre quise fue que él fuera feliz. Incluso si eso significaba verlo menos. Ivana parpadeó rápido, como si estuviera conteniendo lágrimas. Pero en lugar de eso, decidiste que yo era el enemigo. Y convertiste a mi hijo en alguien que traiciona a su propia madre por dinero. Me levanté y caminé hacia la ventana donde podía ver a Miriam. Ahora viene la parte donde decides. Ivana. El contrato que firmé con Damián tiene condiciones. Una de ellas es que tú te disculpes. Cara a cara. Sinceramente. Y la otra es que Miriam pueda venir a verme cuando quiera. Sin restricciones. No voy a disculparme por proteger a mi familia, dijo Ivana con voz temblorosa. Entonces vete. Y lleva a Miriam contigo. Y explícale a tu esposo por qué prefirieron la bancarrota antes que tragarse su orgullo. Me di la vuelta para mirarla. Y explícale también a Miriam, cuando crezca, por qué no conoció a su abuela. ¿Por qué no tuvo esa relación? Dile que fue porque su madre era demasiado orgullosa para admitir que se equivocó. Ivana se quedó sentada, con las manos apretadas en su regazo. Pude ver la batalla interna en su rostro. El orgullo peleando contra la desesperación. La necesidad contra el ego. Finalmente, su voz salió pequeña. Lo siento. Más fuerte, dije. Y mirándome a los ojos. Ella levantó la cabeza. Siento haberte alejado de Ezequiel. Siento haber conspirado para quitarte tu casa. Siento haber usado a Miriam como herramienta para lastimarte. Y siento no haber visto que tú solo querías lo mejor para tu hijo. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. No estaba segura si eran genuinas o no. Pero al menos estaban ahí. Gracias, dije simplemente. Ahora viene la parte difícil. Reconstruir. Ivana se limpió las lágrimas. ¿Cómo? Ustedes se mudarán, dije. No aquí. No a mi casa. Pero les ayudaré con el depósito de un lugar mejor. Ezequiel pagará sus deudas con el dinero que le presté y empezarán de cero. Sin tarjetas de crédito. Sin lujos que no pueden pagar. Sin mentiras. Ivana asintió lentamente. Y Miriam vendrá a visitarme cada fin de semana. Uno de ustedes la traerá el sábado por la mañana y la recogerá el domingo después de comer. Quiero recuperar el tiempo perdido con mi nieta. De acuerdo, susurró Ivana. Y si alguna vez, intentan alejarla de mí otra vez, el trato se cancela. Las deudas se vencen. Y ustedes se hunden solos. Entendido. Entendido. Llamé a Miriam desde la ventana. Ella entró corriendo, con las mejillas rosadas de jugar afuera. Mi amor, le dije arrodillándome a su altura. A partir de ahora vas a venir a visitarme cada fin de semana. Vamos a cocinar juntas, a plantar flores, a hacer todas las cosas que no hemos podido hacer.
Los ojos de Miriam se iluminaron. De verdad, abuela. De verdad. Ella me abrazó fuerte. Te quiero, abuela. Yo también te quiero, mi cielo. Más de lo que puedes imaginar. Cuando Ivana y Miriam se fueron, me quedé parada en la puerta viéndolas alejarse. No sentía victoria. Solo un cansancio profundo. Pero también algo más. Algo parecido a la esperanza. La familia que había perdido estaba empezando a reconstruirse. No sería la misma. Nunca lo sería. Pero tal vez podría ser algo nuevo. Algo más honesto. Algo más fuerte porque había sobrevivido a la peor tormenta. Han pasado 3 meses desde ese día. 3 meses en los que mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Ezequiel viene a cenar el primer viernes de cada mes. Las primeras veces fueron incómodas. Silencios largos. Conversaciones forzadas. Pero poco a poco, algo ha empezado a sanar. No es el hijo que conocí antes. Es alguien diferente. Más humilde. Más consciente. Más roto, pero tal vez por eso, más real. Miriam viene cada fin de semana como acordamos. El sábado pasado plantamos girasoles juntas en el jardín. Sus manitas llenas de tierra, su risa llenando el espacio que había estado vacío por tanto tiempo. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigas, sobre sus sueños. Y yo escuché cada palabra como si fuera oro. Cuando le pregunté si extrañaba las cosas caras que sus padres solían comprarle, me miró confundida. ¿Qué cosas?, preguntó. Y me di cuenta de que para ella, esas cosas nunca fueron importantes. Lo importante era estar. Ser vista. Ser amada. Damián se ha convertido en una presencia constante en mi vida también. No como algo romántico. Tengo 62 años y él podría ser mi hijo. Pero como un amigo. Como familia elegida. Viene a tomar café los domingos por la tarde y hablamos de todo. De la vida. De las decisiones. De cómo las personas que ayudamos sin esperar nada a cambio a veces regresan justo cuando más las necesitamos. La semana pasada me trajo noticias. El banco cerró la investigación sobre el préstamo fraudulento. Ezequiel llegó a un acuerdo para pagar las penalidades sin cargos criminales. Augusto Nava retiró su demanda después de que Ezequiel le pagara los gastos que había hecho. Todo está cerrándose. Todo está encontrando su lugar. Ivana ha cambiado también. O al menos está intentándolo. Todavía veo el orgullo en sus ojos cuando me mira. Todavía siento la tensión cuando está en mi casa. Pero hace el esfuerzo. Trae a Miriam puntual cada sábado. Se queda a tomar café a veces. Hablamos de cosas superficiales, pero al menos hablamos. El otro día me preguntó cómo había logrado perdonarlos. Le dije la verdad. No los perdoné por ellos. Los perdoné por mí. Porque cargar con el odio era más pesado que cargar con la desilusión. Porque necesitaba liberarme de la amargura para poder seguir viviendo. Ella lloró. Me dijo que no merecía mi perdón. Le respondí que probablemente tenía razón. Pero que el perdón no se trata de merecer. Se trata de elegir la paz sobre la guerra. Mi casa ya no se siente vacía. Los fines de semana están llenos de la voz de Miriam. Las tardes tienen el aroma del café compartido con Damián. Los viernes tienen la promesa de una cena con mi hijo. Todavía hay dolor. Todavía hay momentos en los que recuerdo ese almuerzo donde me dijeron que tenía 7 días para irme y siento el puño apretarse en mi pecho. Pero también hay momentos nuevos. Mejores. Más honestos. Hace una semana, Ezequiel me trajo algo. Una caja vieja que había encontrado en el sótano de su departamento antes de mudarse. Adentro había fotos. Fotos de cuando era niño. De nosotros dos en el parque. En su graduación. En su boda. Fotos que creí que se habían perdido. Las sacó una por una y las pusimos sobre la mesa. Miramos nuestra historia juntos. Los momentos buenos. Los que valían la pena recordar. Quiero que Miriam conozca estas historias, dijo. Quiero que sepa quién eres realmente. No la abuela que casi perdió por mi culpa, sino la mujer que trabajó doble turno para darme una educación. Que me cuidó cuando estuve enfermo. Que nunca se rindió conmigo incluso cuando debió hacerlo. Le dije que eso me gustaría. Que Miriam merecía saber la verdad.
Toda la verdad. Lo bueno y lo malo. Ayer por la tarde estaba sentada en el jardín viendo el atardecer cuando Miriam salió de la casa con un dibujo en las manos. Era un dibujo de las dos. Ella y yo, de la mano, rodeadas de flores. Arriba había escrito con su letra infantil: mi abuela es la persona más fuerte que conozco. Lo pegué en el refrigerador, justo al lado de la escritura de la casa que ahora guardo ahí como recordatorio. Recordatorio de que peleé, de que gané, de que no me dejé borrar. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera tenido esos $3,000 para prestarle a Damián hace 15 años. Si no hubiera ayudado a ese muchacho sin pedir nada a cambio. Probablemente estaría viviendo en un departamento pequeño ahora, habiendo perdido mi casa, mi dignidad, mi familia. Pero la vida tiene formas extrañas de devolver lo que das. No siempre. No a todos. Pero a veces. Y cuando lo hace, es en el momento exacto en que más lo necesitas. Hoy es viernes. Ezequiel viene a cenar en unas horas. Estoy preparando chiles rellenos otra vez. Esta vez no por obligación o por un contrato, sino porque quiero. Porque elegí perdonar. Porque elegí reconstruir. Me miro en el espejo del pasillo y veo a una mujer diferente de la que era hace 3 meses. Hay más arrugas alrededor de mis ojos. Más canas en mi cabello. Pero también hay algo nuevo en mi mirada. Fuerza. Certeza. La seguridad de alguien que enfrentó la peor traición y decidió no dejarse destruir por ella. Aprendí algo en estos meses. Aprendí que el amor verdadero no es el que nunca falla. Es el que sobrevive a las fallas. Es el que se levanta después de ser pisoteado. Es el que elige la verdad sobre la comodidad. Es el que pone límites sin dejar de amar. Aprendí que ser madre no significa ser invisible. No significa sacrificarlo todo hasta desaparecer. Significa enseñar con el ejemplo. Y a veces, el mejor ejemplo es mostrar que mereces respeto. Que tienes valor. Que no vas a permitir que te borren. Aprendí que la familia real no es la que nunca pelea. Es la que pelea y luego encuentra la forma de sanar. Es la que dice verdades difíciles. Es la que se sostiene incluso cuando todo se está cayendo. Y aprendí que a los 62 años, todavía puedo sorprenderme a mí misma. Todavía puedo ser más fuerte de lo que creía. Todavía puedo elegir cómo termina mi historia. Suena el timbre. Ezequiel llegó temprano. Abro la puerta y ahí está, con una botella de vino en una mano y un ramo de flores en la otra. Rosas. Mis favoritas. Para ti, mamá, dice con una sonrisa tímida. Por todo. Tomo las flores y lo dejo entrar. Nos sentamos a la mesa. Comemos. Hablamos. Reímos un poco. Hay momentos de silencio todavía, pero ya no son incómodos. Son simplemente espacios para respirar. Cuando se va esa noche, me abraza en la puerta. Gracias por no rendirte conmigo, susurra. Gracias por darme una razón para no hacerlo, respondo. Me quedo en la puerta viéndolo alejarse. La casa detrás de mí. Sólida. Segura. Mía. El jardín floreciendo. Las luces encendidas. Todo en su lugar. Y pienso en ti, que estás leyendo esto. Tal vez has sentido lo que yo sentí. Tal vez alguien intentó borrarte de tu propia historia. Tal vez te hicieron sentir invisible, insignificante, descartable. Quiero que sepas algo. No lo eres. Tienes valor. Tienes fuerza. Tienes el derecho de ocupar espacio en este mundo. Y si alguien intenta quitártelo, pelea. No con violencia. No con odio. Sino con la verdad. Con límites. Con la certeza de que mereces respeto. No dejes que nadie te convierta en una sombra de ti misma. No importa quiénes sean. No importa cuánto duela. Tu vida es tuya. Tu historia es tuya. Y nadie tiene derecho a escribir tu final excepto tú. Cierro la puerta y camino de vuelta a mi sala. Mi casa. Mi espacio. Mi paz. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente en casa. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Qué hiciste para recuperar tu lugar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia también.